computadora. Bueno, entonces lo que vamos a resolver son sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas por dos métodos. Uno por sustitución y otro por determinante o regla de Cramer, ¿sí? Ambos métodos se pueden aplicar para resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a compartir el ejercicio que ustedes tienen allí en el apunte, o si alguien lo tiene al apunte allí, que me lo dicte, el método de sustitución, la ecuación. No puedo pedir tanto hoy, me parece, porque hoy están... Yo se lo dicto, profe. Dale, Sole, dale, díctamelo. Entonces, método de sustitución, ¿Sole? Sí. Bueno. 2x. Espera. Método de sustitución. Si dice método de sustitución, ¿cuál será el procedimiento a realizar? Sustituir. Y sustituir, ¿no es cierto? Y si dice método de igualación, ¿cuál será el procedimiento? Igualar. Igualar. Y si dice método de reducción, ¿cuál será el procedimiento? Reducir. Reducir. Y si dice método gráfico, ¿cuál será el procedimiento? Graficar. Ah, me encantó, por Dios, logré respuesta. Dale, Sole. ¿Se ve acá? 2x. 2x sí. Igual 12. 12 Más sí, 2y. 2y. Perfecto. Esta es una ecuación que no está de la forma que nosotros generalmente la vamos a encontrar. AX más BY igual a C. Sí. ¿Profe? Sí. ¿Puedes ver un poquito más abajo? Porque Sí, no se tenés ve ahí en el video. razón, no se ve. Bueno, yo, a ver, ustedes díganme cuando logren verlo. Ahí está. No. Ahí está, ahí me parece. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ustedes en general van a encontrar el sistema expresado. El término con X, el término con Y y el término independiente. Pero en este caso son diferentes las formas de expresarlos. De ahí, este le llamamos A sub 1, B sub 1, C sub 1. A sub 2, X más B sub 2, Y igual a C sub 2. Es la forma en la que se los presentan a los sistemas de ecuaciones. Pero no siempre aparece así, como en este caso. La X, el término con X de un lado, y el independiente y el término con Y del otro lado. ¿Me dictas solo la segunda ecuación? 3y. 3y Menos 2x. 2x Igual 5y. 5y. Sí. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a nosotros, por este método, vamos a plantear ecuación 1 y en ecuación 2. El primer paso que vamos a tener que realizar es despejar Una de las variables. X o Y en cualquiera de las ecuaciones. Después ustedes van a ver cuál es la conveniencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros acá vamos a plantear es despejar o en 1 o en 2 una de las ecuaciones, ¿sí? Perdón, una de las incógnitas, X o Y en alguna de las ecuaciones. Siempre se trata de reemplazar aquella incógnita
que no tenga un denominador para que no sea complicado al reemplazar. Si utilizo la 1 en 1 de espejo, en la 1 reemplazo en la 2, sustituyo en la 2. Si utilizo la 2, donde despejé una incógnita, sustituyo en la 1, ¿sí? Entonces, una se utiliza para despejar la incógnita y la otra, que no utilicé, se utiliza para sustituir la incógnita. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Dónde nos convendrá sustituir? La primera. La segunda. Primero, profe, sí. En la segunda. ¿Por qué la segunda? Porque despejaríamos X. Bueno, En pero la acá primera no vamos a, acá vamos a despejar X. Sí. Bien. ¿Por qué decís vos que vamos a despejar X? No me Este acuerdo. 2 que Porque está más fácil ahí. Exactamente. Este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Dividiendo. Y 12 es divisible en 2. Y 2 es divisible en 2. Entonces vamos a trabajar no con una división, sino con números enteros. Entonces, en la ecuación 1, despejo X. X va a ser igual. Vamos a tener X igual a 12 más 2y sobre 2. Pero puedo aplicar la propiedad distributiva. Entonces me va a quedar 12 sobre 2 más 2y sobre 2. Esto va a quedar 6 más 1y. Entonces X la puedo reemplazar por la expresión 6 más 1y. ¿Entienden cuál es la ventaja de haber despejado la letra I en la primera ecuación, la letra X en la primera ecuación? Lo que nos sucedió es que vimos que al dividir por 2 lo podíamos hacer en ambos términos del segundo miembro y seguimos trabajando con expresiones enteras, no aparecen las fracciones. Entonces, si yo despejo en la ecuación 1, reemplazo la X igual a 6 más 1y en la otra ecuación. O sea, en una despejo y en otra reemplazo. En la ecuación 2. Entonces, la ecuación 2 me dice 3y menos 2x igual a 5y. Entonces, este lugar no va a ser reemplazado por un número, sino va a ser reemplazado por una expresión algebraica. Me cruzo frente a cámara para buscar una fibra. Entonces, en este lugar voy a poner esta expresión. Por eso se llama de sustitución. Entonces, voy a quedar 3y menos 2 por, acuérdense que hay un por, pero esto va a tener que ir entre paréntesis, porque si no, voy a estar trabajando en forma incorrecta, porque si no tiene los paréntesis, acá yo separaría en términos, entonces el 2 solamente multiplicaría el 6. En cambio, si pongo el paréntesis, aplico la propiedad distributiva. Igual a 5y. Ahora me queda una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Una sola. Una sola, es y. Entonces, ¿tengo para resolver antes de hacer el pasaje de términos? Sí, lo del paréntesis. Sí. Entonces, tengo 3y y voy a aplicar la propiedad distributiva. Me va a quedar menos 12 y voy a aplicar la propiedad distributiva y me va a quedar menos 2y igual a 5.
ya resolví todo lo que podía resolver. Ahora, ¿qué hago? Junto en un miembro de la igualdad todos los términos con X y en el otro miembro todos los términos que son independientes. Entonces, me va a quedar 3i menos 2i, y esta i, como estos 5i, ¿cómo van a pasar? Menos. Menos 5i. ¿Está viendo el partido? Ya lo voy a descubrir. Igual a este menos 12 va a pasar 12 positivo. ¿Mm? No se ve, profe, abajo. Ah, ¿no se ve? Perdón. Ahora bajo para no irme al otro lado porque lo quiero comparar con el método de... A ver, ahí. Espérenme, ahí. Ahí lo ven. Esperen que yo me corra. Sí, ahí se ve bien. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bien. Entonces, resuelvo las i. 3i menos 2i. Un I solo y sería. ahí, menos 5i Menos 4I. menos 4i igual a Por 2. 12. Entonces, me voy acá. Sigo acá. Entonces me va a quedar i va a ser igual a 12 dividido este menos 4 pasa, está multiplicando, pasa menos 4 dividiendo. Entonces la i va a ser igual a un valor equivalente a esa fracción porque es una fracción aparente. Se puede simplificar en cuánto. Menos 3 me da más. Menos 3, bien. Se puede simplificar en 2 y después en, nos va a quedar de vuelta en 2, ¿sí? Entonces, nos queda que la i, ya sabemos cuál es el valor de la i, menos 3. Entonces, ahora, ¿qué nos queda hacer? Encontrar el valor de la x. La x ya la tenemos despejada acá. Entonces, lo único que tenemos que hacer es traer el valor de x y colocarlo acá. Entonces, yo sé que x va a ser igual. Voy acá. Profe, Voy a sustituir. profe, Y, disculpe, tengo un inconveniente familiar, me voy a retirar de clase, ¿sabes? bueno, mijo, queda grabado, ya lo voy a subir a los videos. ¿Ah? Listo, gracias, profe. Chao, Andrés. Que grites lindo el gol. A ver, 6 más 1 por el valor de i, menos 3. Entonces esto nos queda 6 menos 3. Nos queda que x tiene el valor de ¿cuánto? 3. 3. Bien, entonces, la solución es xy. Esta solución es una sola. ¿Cuánto vale x? 3. ¿Cuánto vale y? Menos 3. Veamos si es verdad. Si yo reemplazo a la x por 3, si yo hago la comprobación, 2 por 3 son 6. Acá tendría 6. Y acá 12 menos 2 por menos 3 nos quedaría menos 6. Más 12 me quedaría 6. ¿Es igual a 6? Perfectamente. Acá tengo 3 por i. 3 por menos 3 me da menos 9. Y acá menos 2 por 3 me da menos 6. Menos 9 menos 6. ¿Cuánto me da? Menos Menos 15. Exactamente. Y 3, 5 por menos 3, que es la i. Menos 15. 5 por menos 3, ¿cuánto nos da? Menos 15. Menos 15. Entonces,
quiere decir que yo no puedo cometer errores en una resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque si tengo la solución, reemplazo acá y verifico las dos igualdades. No hice pasaje de términos, solamente verifiqué que el primer miembro de la igualdad sea igual al segundo miembro de la igualdad, conociendo las incógnitas. Bien, como el sistema tiene una sola solución, el sistema se clasifica por tener una solución incompatible y por tener una solución determinada. Ahí yo les marqué con un diagrama de flujo lo mismo que estamos diciendo acá. El sistema puede tener una solución que es compatible determinada, puede tener infinitas soluciones compatibles indeterminadas, y puede tener, no puede tener solución, es indeterminada. ¿Qué quiere decir compatible determinado? Que las dos rectas, o las dos ecuaciones de rectas, la recta R1 que responde a una ecuación y la recta R2 se cortan o se intersecan en el punto que es solución. El único punto que tienen en común estas dos ecuaciones de recta, que son estas dos que tenemos acá, es el punto 3 menos 3. ¿Lo podemos verificar gráficamente? Sí. ¿Cómo hacemos para verificarlo o representarlo gráficamente? Hacemos una tablita de valores, ponemos X, ponemos Y, y le damos valores a X para que nos dé los valores de Y, y en este caso le damos los valores de X para que nos dé los valores de Y. Sabemos que por dos puntos pasa una y solo una recta, ¿sí? Esto es todo. O sea, en síntesis, ¿cuáles son los pasos? Despejar una incógnita en una de las ecuaciones, en la que yo quiera, podría haber elegido acá perfectamente, no hay ningún problema. Una vez que tengo despejada la incógnita no es igual a un valor, es igual a una expresión algebraica. Entonces, si yo tomé la ecuación 1, ¿dónde voy a reemplazar? En la ecuación 2. En una despejo y en la otra sustituyo. Me queda una ecuación con una sola incógnita, y allí, una vez que ya tengo el valor de la incógnita, que es solución, voy directamente, puedo sustituirlo acá, en donde despejé la incógnita, que se sustituye, o puedo sustituirlo acá y también me va a dar lo mismo, ¿no? Si yo pongo menos 3 acá, por 2, más 6, me da 6, dividido este 2, lo paso dividiendo, me da el 3 perfectamente. Entonces, el sistema de sustitución es un sistema fácil para resolver, un método, perdón, Profe. fácil para resolver. Sí, te escucho. Profe, si en el caso de que eligiera, por ejemplo, la segunda ecuación, Sí. se haría un ejercicio más largo, pero llegaría igual al resultado, Sí, ¿no? porque Sí. la solución es única para cada sistema sólido, independientemente si vos eliges la primera ecuación o la segunda. Como ahora no están habituados, no tienen la práctica de elegir cuál es la ecuación que más nos conviene, ustedes elijan la que ustedes quieran. No va a haber inconveniente porque la solución tiene que llegar de la misma manera que si lo hubiesen planteado con la otra ecuación. Ahora vamos a ver distintos ejemplitos, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá qué pasa con el método de Kramer. La voy a correr acá, y al mismo, a este
a este mismo sistema, lo voy a resolver por el método. ¿Se lee ahí? No, sí, no. Sí se ve. Sí, Sí, profe, sí se método ve. de determinante, o método regla de Kramer. ¿Sí? La ventaja que tiene este método, como dijo Aurora, es que no trabaja con ecuaciones, ¿sí? Trabaja solamente con los coeficientes numéricos. Pero para poder trabajar con los coeficientes numéricos lo tengo que llevar a este formato. AX, A sub 1X más B sub 1Y igual al término independiente. Lo mismo, las X debajo de las X, las Y debajo de las Y, los términos independientes debajo de los términos independientes. Es el único inconveniente que nosotros tendríamos para trabajar con regla de Kramer. Entonces, fíjense, al mismo sistema, yo lo voy a escribir de la misma forma que está acá. Tengo el 2X. Paso el 2Y. ¿Cómo lo paso? Menos 2i. Menos 2i. Menos 2Y. Y me queda el término independiente que es 12. A ese no lo paso. Entonces me queda el coeficiente que acompaña la letra X, el coeficiente que acompaña la letra Y y el término independiente. ¿Sí? Bien, vamos a ver acá qué pasa, porque acá aparecen las dos Y. Entonces fíjense antes de colocarlo acá en el sistema. 3Y menos 2X igual a 5Y. Entonces, lo voy a acomodar, menos 2X, porque ya tengo la X acá, entonces voy a ir con el primer término con X. Más 3Y, que están en el mismo miembro de la igualdad, nada más que los cambie de lugar. Apliqué la propiedad conmutativa. Y tengo que pasar el 5Y. ¿Cómo lo paso al 5Y? Menos. Menos, bien, menos. Menos 5Y. ¿Y qué me quedó en el segundo miembro? 0. 0. Entonces, acá me va a quedar 2X y resuelvo los términos semejantes. Me va a quedar menos 2Y igual a 0. Miren lo que aparece acá. El mismo número que acompaña la letra X. Profe, ¿y la X no debería, va, menos 2X no sería ahí? Tenés razón, acá me falta el menos 2X. Ahora sí, por eso lo encontraba. Digo, aparecieron igual. Este y este igual a 0. ¿Se entiende lo que hice acá? La trabajé a la ecuación de manera de que aparezca de esta misma forma, que es la forma en la que aparecen las calculadoras. Cuando les pide A sub 1, B sub 1, C sub 1. Y en el segundo renglón les pide A sub 2, B sub 2, C sub 2. Es el formato que aparece en la calculadora. Lo que hice acá es un cálculo auxiliar para juntar las X a la misma altura, las Y a la misma altura y el término independiente a la misma altura. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? No lo entendí. Sí, lo explicamos de nuevo. Sí. Vamos acá, mira. Nosotros necesitamos solo que para método de Kramer, regla de Kramer, método determinante, el sistema se quede expresado de esta manera. El término con X, el término con Y y el término independiente. El término con X, el término con Y y el término independiente para ambas ecuaciones. Entonces, en la primera ecuación
Sole, 2x igual a 12, pero este 2y que tengo acá se tiene que ir al otro miembro, entonces me va a quedar menos 2y. Entonces ya quedó Sí. la x, la y y el término independiente. Pero nuestro problema, Sole, está acá, en la segunda ecuación, que tampoco la tenemos escrita de esa manera. Las x, las y y el término independiente. Entonces lo que hicimos, Sole, es hacer lo siguiente. Llevar todos los términos que tienen x e y al primer miembro, juntarlos, resolverlos y dejar el término independiente que no tiene x ni tiene y después en el segundo miembro. Entonces, ¿qué hice? 3y menos 2x y a este lo vamos a poner un poco más lejos, igual a 5y. Y a este 5y lo pase como menos 5y solo. Lo pase a todo, ¿no? Porque es número, coeficiente numérico con la incógnita. ¿Y qué me quedó acá? Si a este lo lleve para acá no me queda nada. Me quedo 0. Sí. Entonces, estos dos los puedo resolver. Este no tiene con quién resolverse, lo dejo menos 2x. Pero estos dos se pueden resolver, debo 5 y pago 3, me quedan menos 2y igual a 0. Y ahora me quedo del mismo formato que yo necesito para trabajar la regla de Kramer, el método de determinar. ¿Se puede Sí. igualar a 0 así? Sí, sin más? porque vos lo pasas a todo este término, al primer miembro, y como no queda nada, la ausencia, la no existencia, en este caso de nada, la nada misma, está representada por un símbolo que es el 0 para nuestro sistema de numeración decimal. Bien. ¿Sí? Porque si vos pasaras la i, ¿cómo tendrías que pasarla? Dividiendo. Porque está multiplicando, la pasarías dividiendo. ¿Y qué sucedería? Acá se nos van a simplificar las i con las i. Y nos va a aparecer una i. Mira, te lo explico así. Suponete que vos pasas la i porque querés dejar el 5. Esta i está multiplicando, vos pasarías la i dividiendo. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Es lo que haría un alumno porque se niega el 0. El 0 y el 1 son los números más difíciles de trabajar. Entonces, vos acá pasaste la i que estaba multiplicando, la pasaste dividiendo. Divide a todo el primer miembro. Entonces yo acá tendré que hacer 3i sobre i menos 2x sobre i igual a 5. Esta se simplifica, entonces me va a quedar 3 menos 2x sobre i igual a 5. ¿Y cómo despejo? Me tiene que quedar un término con x, un término con y y un término independiente. No lo puedo lograr de esa manera. ¿Está mal el procedimiento? No está mal el procedimiento. Pero no llego a lo que yo necesito que me quede la x, la y y el término independiente. Inclusive acá, mira, se me juntan las dos incógnitas, x e y. Claro. ¿Sí? Pero no está mal hecho lo que vos querés hacer. Pero no responde a lo que nosotros necesitamos. Y ahí, profe, ¿no se puede volver a pasar y multiplicando? No, porque esto no es una división. Esto es una resta como operación principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos va a quedar menos 2x, ¿se ve ahí? Sí. Sí. Menos 2x igual sobre y igual a 5 menos 3. ¿Está bien? Sí. Lo sigo acá. Mira. Entonces, ahí me va a quedar menos 2x igual 5 menos 3, 2. 2. Y esta i que está dividiendo, que es lo que la operación principal es una división, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. ¿Está bien?
Sí. Bien. Sí. Ahora dejo el menos 2x y paso todo esto. No paso la y, porque si no voy a volver a lo mismo. Paso todo el término. Y si paso todo el término, ¿qué me queda acá? Nada. Entonces me queda 2 Cero. igual a 0. Y es lo mismo que vos tuviste. Pero mira todo el procedimiento que hiciste. Claro. Y acá es donde puedes meter la pata. Allí se puede plantear la dificultad, o como vos me dijiste, paso la i al otro miembro. No, pero la operación principal no es una división. Yo tengo que deshacer la operación principal. Es una resta, porque puedo separar en términos, entonces tengo que deshacer esa resta. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Profe, Sí, profe, hay el 2i que tiene a la derecha. sí. ¿No puede pasar el 2 dividiendo al término de la izquierda? A ver, ¿dónde? Decime. Ahí. No, Acá. a la derecha, a la derecha. Acá, Arriba. acá. Ahí, ese 2. Sí, El 2i. sí. ¿No lo puede pasar al 2 dividiendo Sí, lo a la hagamos. izquierda? Lo hagamos, pará, lo hagamos. No nos quedemos con la duda. 2x. Y pasas este 2. Está multiplicando, lo pasas dividiendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Esto se nos va a simplificar, nos va a quedar menos x. Igual ¿Está ahí. Igual a y. Pero yo necesito que aparezca la x y esta y que está... Buenas noches. Y esta y que está en este segundo miembro está sumando. Pasa restando. Pasa restando. ¿Y Igual qué a me queda cero. del otro lado? 0. ¿Por qué? Porque esto que yo tengo acá, fíjense cómo llega su compañero a esto. ¿Está mal? No está mal. Porque fíjate, menos 2x menos 2y igual a 0. Hago un artificio matemático. Divido todo por menos 2. Divido todo por más 2. Esto se simplifica y te queda menos x. Esto se simplifica y te queda menos y. Y esto de cualquier número, cualquier 0 dividido en cualquier número nos da 0. O sea que nosotros acá tenemos, esta expresión es equivalente a esta expresión. ¿Sí? Esta expresión está multiplicada a partir de las operaciones elementales por un coeficiente numérico, por un escalar, que es 2. Porque si yo a esto lo multiplico por 2, me da menos 2x. Si a esto lo multiplico por 2, esto me da menos 2y. Y si a esto lo multiplico por 2, me da 0. Me sigue dando 0. O sea, esta expresión, todas son expresiones equivalentes. Pero ojo, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero que aparezca la x, quiero que aparezca la y, quiero que aparezca el término independiente. Cualquiera de los dos procedimientos va a estar correcto. El más corto, el más largo, donde despejo la x, donde despejo la y. El objetivo es llegar a encontrar x, y el término independiente. ¿Está bien? Inclusive esta ecuación también tiene una expresión equivalente, x menos y igual a 6. Porque si yo a esta expresión la multiplico por 2, me queda el 2x, me queda el 2 menos 2y y me queda el 2. Y responde a las operaciones elementales de los sistemas, en este caso de las matrices que nosotros habíamos visto. ¿Sí? O sea, tenemos que llegar a expresiones equivalentes. Fíjense cuántos procedimientos hemos obtenido que nos llevan a lo mismo. ¿Mm? Bien. Hasta ahí, Sole.
Te hemos hecho un lío, te hemos agrandado el lío. No, profe, pero sí, le entendí. ¿Sí? Sí. Bien, entonces acá nos va a quedar menos 2x, nos va a quedar menos 2y igual a 0. ¿Estoy bien con los signos? Sí, ¿Sí? Bien. Lo borro a esto. sí, ¿Sí? Nuestro objetivo fue hacer este cálculo auxiliar para encontrar que aquella expresión, que era la segunda ecuación, apareciera expresada de la forma que nosotros necesitamos para aplicar el método de determinante o método de Cramer o regla de Cramer. Bueno. Tiene un algoritmo. ¿Qué quiere decir un algoritmo? Que siempre lo vamos a plantear así. ¿Sí? Ya tengo yo expresado aquí el sistema que tengo allá, es el mismo. Este sistema que yo tengo acá es equivalente. ¿Por qué? Porque tienen distintas formas de escribirse, pero la solución es la misma. Veamos. Acá, la x vale 3. 3 por 2 son 6. Menos 2 por 3, no, por menos 3, me va a dar más 6. 6 más 6, 12. Si yo reemplazo la x por 3, acá ¿cuánto me va a dar? Menos 6. ¿Sí? Y acá si yo reemplazo a la x, a la y por menos 3, me va a dar menos 2 por menos 3, me va a dar más 6. Y esto me da 0. O sea que esta solución verifica esta igualdad y verifica este sistema en las dos ecuaciones que son dos igualdades. ¿Sí? Son expresiones equivalentes de los distintos sistemas. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Para encontrar el valor de x, se trabaja únicamente con los coeficientes, como dice Aurora. ¿Sí? Si yo quiero encontrar la letra X, la incógnita X, a esa columna que es la primera, acá va a estar la letra X, acá va a estar la letra Y, ¿sí? Se escribe entre vallas, el método determinante. Entonces, si yo quiero encontrar la letra X, esa letra X va a ser reemplazada por el término independiente, por el término C. Entonces, ahí no voy a poner la X, voy a poner los coeficientes que pertenecen al término C, que es el término independiente. Entonces acá va a ir 12 y 0. Y en la columna de las Y van a ir cada uno de los coeficientes numéricos con sus correspondientes signos. No se olviden de los signos. Entonces, lo único que reemplazamos es, si yo quiero calcular la X está en la primera columna, ese va a ser la columna que vamos a reemplazar por el término independiente. Este es el término C, sub 1 y C sub 2, término independiente. Y en el denominador no se cambia, van las X y van las Y. Entonces nos va a quedar 2 menos 2, 2 menos 2, y acá menos 2, menos 2. Bien, entonces, en el único lugar donde nosotros cambiamos estos coeficientes numéricos es según la incógnita. Si yo quiero calcular la X es la primera columna, la reemplazo por el término independiente. Y todo lo demás queda igual. ¿Y cómo se resuelve? Diagonal principal menos diagonal secundaria. ¿Sí? 12 por menos 2 menos diagonal principal menos diagonal secundaria. Hacemos la diagonal secundaria. Nos va a quedar menos 0 por menos 2. Sobre
Acá lo mismo. Diagonal principal. Nos queda 2 por menos 2. Menos diagonal secundaria. Nos va a quedar menos 2 por menos 2. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Qué hice? Saqué los coeficientes numéricos. El lugar de la columna que contiene la incógnita es reemplazado por los términos independientes. Es decir, los términos que pertenecen, en este caso, al segundo miembro de la igualdad, o los términos que no tienen ni X ni Y. Y luego, ¿qué se hace? Diagonal menos contradiagonal o diagonal principal menos diagonal secundaria en ambos casos. Tanto para el Profe. numerador como para el denominador. Sí, te escucho. No, el término independiente lo cambia porque saco la I afuera, ¿verdad? El ¿Es término así? independiente lo utilizo para ¿A dónde poner, están las X? en este caso, el lugar donde tengamos la X. Si yo hubiese querido encontrar el valor de I, hubiese puesto acá I, y la columna de las I no los reemplazo por los coeficientes de I, sino los reemplazo por los coeficientes numéricos. Entonces, acá se ve, Y abajo va el determinante, ¿no? y abajo, a este se lo llama determinante general, y se lo simboliza con una letra griega delta, y es el determinante general. Muchas veces los métodos hacen que lo calculemos a este diagonal principal menos diagonal secundaria, porque se repite tanto para el cálculo de las X como para el cálculo de las Y. Si yo acá, no quiero ocupar acá, bueno, lo mismo, hago menos 2 por 12, me queda menos 24. Acá, menos por menos más, 2 por 0, 0. Vamos al denominador. 2 por menos 2 me da menos 4. Y acá me queda menos por menos más. 2 por 2, 4. Pero con el signo menos me queda menos 4. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto me da acá? Menos 24 dividido en menos 8. Menos por menos me da más. Y 24 dividido en 8, ¿de cuánto es? De 3. 3. 3. Dice que la X tiene un valor de 3. ¿Tiene la X un valor de 3? Sí, nos coincide. Acá sí sigo, sí. Vamos a calcular el I. El I, estoy haciendo medio pegado, no lo vamos a hacer pegado. El I, Profe, sí, profe, ¿qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, en las dos, Sí. antes de hacer ese cálculo de X, sí. le pregunto, porque yo siempre tengo el afán de simplificar todo lo más posible. Sí. ¿Qué pasa si yo en esas dos ecuaciones hubiera sacado factor común de 2 Perfecto. y lo Hubiese llevo a la quedado lo derecha? mismo. Y Miren me lo que quedaba dice solo su compañero. Le clava un cuchillo, ¿no? Saca factor común 2. X menos Y igual a 12. Entonces, ¿yo qué hago? Divido por 2 y divido por 2. Me va a aparecer una expresión equivalente. Otra expresión equivalente a este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se entiende? Ahí llevaría el 2 a dividirlo al A 12. dividirlo te va a quedar a Me 6, quedaría en lo que es 6. lo mismo dividir por 2. Si yo divido por 2 y divido por 2, esto me queda X menos Y igual a 6. Si yo a este 2 lo pasaba al otro miembro, me quedaba lo mismo. X menos Y igual a 6. Bien, y ahí tendría que usar 1 Claro, en el 1. término que acompaña la... Exactamente. Y la ¿Daría ventaja el que mismo tiene, resultado?
y la ventaja de utilizar 1 va a dar el mismo resultado. Fíjate si acá yo saco factor común menos 2, me va a quedar x Más y más y igual a 0. igual a 0. ¿Está bien? Si Sí. yo hubiese trabajado, lo voy a hacer acá un costadito, acá lo voy a hacer para que lo veamos trabajado con un sistema equivalente. Entonces, yo quiero encontrar la x. La columna de la x la reemplazo por los términos independientes. 6, 0. La columna de la y la reemplazo por los coeficientes, que son unos y unos, nada más. Está buenísimo. Entonces me va a quedar menos 1 y 1. Bueno. Y abajo nos va a quedar el 1, ¿se ve todavía? Sí, profe. Menos profe. 1 y 1. Acá no hago cambios de columnas. Acá las x con sus coeficientes, las y con sus coeficientes. Producto de la diagonal principal. 6 por 1, 6. Diagonal secundaria menos 0 por menos 1, 0. 0. Bien, vamos acá. 1 por 1, 1. Menos 1 por menos 1, Menos 1. menos 1. Bien, entonces acá me va a quedar 6, menos 0 me da 6, y acá menos por menos me da más, 2. 2. Y 6 dividido en 2 de 3. Y obtengo el mismo valor que la x. ¿Cuál es la ventaja de haber sacado factor común? Es que yo trabajo con coeficientes que son unos. Y los unos son más fáciles de trabajar. Pero para Bien, eso gracias, profe. teníamos que saber factor común. O el procedimiento de sacar factor común o simplificar esta expresión por 2 y simplificar esta expresión por 2. ¿Sí? Bien, nos da lo mismo. Ahora, yo quiero encontrar el valor de y. ¿Qué hago? Pongo y. La primera columna es x. ¿Sí? La primera columna es x. La segunda columna es y. Entonces, esa y es la que yo voy a reemplazar. ¿Por quién? Por el término independiente. Por c. O sea, si yo busco y, esa es la que yo reemplazo. Entonces, ¿qué me va a quedar en las x? 2 y menos 2. Y en el término independiente, 12 y 0. El denominador para las x, para la y es la misma. Por eso esto se le llama determinante general. Entonces, el denominador se repite. Y yo puedo buscar que el denominador, el diagonal principal menos diagonal secundaria, las x quedan iguales, las y quedan iguales, y hacemos el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria, y me queda, y lo puedo repetir directamente, no me hace falta calcularlo. Por eso se le llama determinante general. Entonces, me va a quedar producto de la diagonal principal, 2 por 0, menos el producto de la diagonal secundaria. Me va a quedar menos 2 por 12. Y abajo en el denominador, 8. ¿Acá se sigue viendo? Sí. Entonces me queda 2 por 0, 0. Menos por menos más. 2 por 12 me da 24. Más 24. Sobre menos 8. Entonces me queda que la y es igual a 24 dividido en menos 8. ¿Y esto es igual a cuánto? Menos 3. A menos 3. Entonces, ahí encontré el valor de y.
Por lo tanto, la solución es x que vale más 3 e y que vale menos 3. Entonces, acá hicimos método de sustitución y acá hicimos método de determinante o regla de Kramer o método de Kramer, como ustedes quieran llamar. ¿Qué hace el método de Kramer? Es mucho más sencillo porque trabaja con los coeficientes numéricos, pero previo a eso tengo que expresarlo. Término con X, término con Y, término independiente, término con X, término con Y, término independiente. Si yo quiero encontrar la letra X, a la columna de la letra X la reemplazo por el término independiente. Las Y quedan como están, en el denominador las X como están, las Y como están. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Y si quiero encontrar la incógnita Y, si la columna, yo tengo las X en la primera columna, las copio igual, y como la Y es la que yo quiero calcular, la reemplazo por los términos independientes. ¿Sí? El denominador queda lo mismo, por eso lo copiamos igual, no hicimos el cálculo porque es lo mismo que tenemos ahí. Entonces, cuando hacemos diagonal menos contra diagonal, lo que obtenemos es el mismo resultado que hemos obtenido en el método de sustitución. Todos estos métodos son métodos equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que son métodos que nos dan la misma solución para X, para Y. Y nos representan gráficamente a las mismas rectas. Y se cortan esas rectas en un solo punto, en el punto 3 menos 3. ¿Dudas? La vamos a graficar a este sistema. Lo vamos a graficar en el software de graficación, que yo les dije que buscaran cualquier software de graficación. Y Una pregunta, si hubiera sí. más incógnitas, ¿se puede aplicar ese método? No, No. Estos son métodos para 2 por 2. Bien. 2 incógnitas, 2 ecuaciones. Después vamos a ver métodos de M por N, que es la unidad 7. Yo sé, profe, que para aplicar Kramer, la cantidad de incógnitas tiene que ser igual a la cantidad de ecuación. Bien, bien. A ver, espérenme 2 segundos que busque. Acá está. Gramática. ¿Por qué no me lo deja ver? Bueno, vamos acá. Vamos a buscar. Bien, vamos al ejecutable. Ahora, ¿qué están viendo ustedes? Me están viendo a mí, ¿no es cierto? Ahora vamos Sí, a profe. graficar. Voy a compartir y ustedes me dictan cuál quieren, por el método de sustitución o por el método de Kramer, para que veamos cómo se representan gráficamente. Bueno, vamos a hacer el método de sustitución. Sustitución. Vamos a hacerlo. Vamos a escribir 2x igual a 12 más 2y. Y le doy Enter. Fíjense que la gráfica va por acá, por el costadito, está en color rosado. ¿La ven ahí? Sí, profe. Vamos a la próxima ecuación, que es 3y
menos 2x igual a 5y. A ver. Le faltó la X. Ah, me faltó la x. Tienes razón, porque me da una función constante. Esta la vamos a ocultar. Ven que yo toco la gráfica y me vengo, tengo dos gomitas, uno que me dice limpiar toda la pantalla y tengo otra gomita que me dice, esta limpiar toda la pantalla y esta me dice ocultar la gráfica. Y acá me faltó la letra X, me vengo acá y pongo la letra X, que es la que me faltó, le doy Enter. Y ahí fíjense que se cortan. Ahí ustedes perfectamente pueden ver que por 3 de las X me voy al 3 de las Y. ¿Puedo calcularlo buscando la intersección? Sí, encontrar la intersección. Me dice, encontrar la intersección de la primera ecuación. En este caso la tomo como 3y menos 2x igual a 2y. Y la segunda ecuación, la misma que tenemos allí, indistintamente le cambio el orden, pero es la misma. Y le pongo calcular. Eso. Y le pongo. No me lo está queriendo resolver porque no están despejadas las letras I. Bueno, a ver. Conjetura para la intersección para la pantalla. Bueno, en este caso no me lo quiere porque no tenemos despejada la letra I. Pero lo podríamos escribir de esta manera también. Acá ya lo vimos, porque pide la expresión formal como la tenemos acá. Vemos que estas dos rectas se cortan en un punto y en un solo punto, por lo tanto, en ese caso estamos en presencia de un sistema que lo podemos clasificar en compatible determinado. Supongamos que limpiamos la pantalla y vamos al otro sistema que nosotros hemos encontrado. Lo copiemos. A ver, ¿cómo queda? 2x menos 2y, 2x menos 2y. Igual a 12. ¿Igual a cuánto? 12. A 12. Apa. No puso el igual. Sí, igual a 12. Vamos a graficarla. Ahí paso por el mismo lugar de la recta anterior, nada más que está en color verde. Y la otra ecuación es Menos 2x. Menos 2x. Menos 2y. Espérame. Menos 2x. Menos 2y. Igual a 0. Igual a 0. Y fíjense que se corta por lo mismo. O sea que las escrituras son diferentes, pero la solución sigue siendo la misma. ¿Sí? A ver, veamos si nos permite encontrar la intersección de estas dos rectas. A ver. Ahí la encontró. ¿Ven? Porque tiene la forma de las X, las Y y el término independiente. Ahí lo pueden observar ustedes que el resultado dice la X vale 3 y la Y vale menos 3. Entonces allí yo ya puedo ver que puedo trazar las dos rectas y encontrar la solución. ¿Dudas? No. ¿Ninguna? Entonces, tenemos método por igualación, método por sustitución, método por reducción, método por regla de Cramer, método determinante y método gráfico, que eran los 5 métodos que nosotros habíamos estudiado en los distintos procedimientos, en las distintas métodos para encontrar la solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a dejar de compartir y
voy a compartir el apunte acá, donde ustedes tienen. A ver, esperen que vaya con esto más rápido. Bueno, todo lo que vimos, ecuaciones, lineales, sistema de dos ecuaciones, método de sustitución, método de igualación, método de reducción, y quedaba para ustedes encontrar el método de determinante o regla de Gram. Ah, no, corregí esto, que era, sabía que había algo para corregir. Bueno, ahí les planteé yo un sistema para métodos de igualación, un sistema para métodos de reducción, un sistema para métodos de sustitución, les puse un link, y después les puse allí cómo se clasifican estos sistemas de ecuaciones. Estos sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas es parecido a lo que ustedes trabajan en programación como diagramas de flujo. El sistema de ecuaciones lineales tiene solución. Si tiene solución, se llama compatible. Si no tiene solución, se llama incompatible. Ahora, si tiene solución, puede tener una única solución, compatible determinado, y puede tener infinitas soluciones, compatible indeterminado. Entonces vamos a ver un ejemplo de un sistema. Cuando tiene solución es compatible determinado, las rectas se cortan en un solo punto, ¿sí? Tiene una sola solución. Cuando es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser dos rectas paralelas coincidentes. Entonces, vamos a resolver un sistemita para que ustedes vean con el método que ustedes quieran. Para que ustedes vean que coinciden las gráficas y que en realidad son líneas equivalentes. Y si nosotros estuviésemos trabajando con matrices, serían líneas que dan cero, que anulan. ¿Se acuerdan cuando teníamos líneas para calcular el rango donde uno de los números era distinto de cero? Podíamos asegurar que el rango era 3, 2, 1, según la cantidad de líneas que tenían algún elemento distinto de cero. En este caso, estamos trabajando algo parecido. Fíjense el sistema que tengo allí, lo voy a copiar y después comparto con ustedes. 6x Menos 3y menos 3y igual a 15. igual a 15. El próximo, 2x menos y igual a 5. bien. Ustedes me podrán decir cuál de las operaciones elementales, voy a dejar de compartir, cuál de las operaciones elementales se verifica. Esta sería como si estuviésemos trabajando en una matriz, una fila y otra fila. Estas filas, fíjense, que son equivalentes. Porque para pasar de esta fila a esta fila, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Multiplicar por 3. Multiplicarlo por 3. ¿Sí? ¿Qué método quiere que utilicemos para resolver este sistema? Igualación, reducción, determinante, sustitución. Y ahí, profe, por ejemplo, se podría usar determinantes ya que están separados. Exactamente. Eso es lo que yo aquí necesito que ustedes primen ustedes. Mirar y poder decidir cuál es el método más conveniente. Como su compañero lo dice, como ya están las X, ya están las Y, y están los términos independientes, nos conviene utilizar el método de regla de Kramer. El método regla de Kramer. Entonces, vamos a encontrar la letra X. Entonces, vamos a poner
las X acá, las Y acá. Eso sería para el numerador. Y vamos para el denominador, las X y las Y, lo mismo. Pero en el lugar de las X vamos a poner el término independiente C, porque vamos a calcular las X. Entonces nos va a quedar 15 y 5. En las Y nos va a quedar menos 3, menos 1. Y acá no hay problema porque se sigue respetando las X y las Y. Acá no hay cambio. Las X van a ser 6 y 2 en forma de columna y las Y van a ser 3 menos 1. Acuérdense que se llama determinante general, ¿sí? Delta, sin ningún. Y acá cuando ponemos, hablamos del delta X. Bien, entonces hacemos diagonal principal menos contradiagonal. 15 por menos 1, menos, nos vamos acá, 5 por menos 3. Fíjense que se llama método determinante y nosotros para poder saber si una matriz tenía inversa, ¿se acuerdan? Teníamos que calcular el determinante. Si el determinante era distinto de 0, sabemos que la matriz, si era cuadrada, tenía inversa. Si el determinante era igual a 0, no podíamos asegurar que la matriz no tenía inversa. Entonces, esto es lo mismo que hemos estado trabajando. Diagonal principal menos diagonal secundaria. 6 por menos 1, como verán, es todo lo mismo. Por eso les pedía yo que pasáramos a estas unidades para que a ustedes no se les pierdan esos procedimientos que después los van a necesitar. Bien, ¿cómo nos queda acá? Nos queda, ya nos va. Nos queda 15 por menos 1, menos 15. Y acá menos 5 por menos 3, más 15. Sobre 6 por menos 1, menos 6. Y acá menos por menos más. Me queda 6. 6. Y estos dos se cancelan y no tengo nada. 0 Me da sobre 0. 0. O sea, no encuentro una solución porque 0 sobre 0 no es una solución. Fíjense qué pasa cuando hacemos el determinante de Y. Y entonces la columna de las Y, vamos acá, Y. La columna de las X queda igual y la columna de las Y la reemplazo por el término independiente. 6, 2 y 15, 5. Ya sabemos que estas dos líneas son equivalentes porque a esta se la ha multiplicado previamente por un escalar que es 2. Y en las X y en las Y del denominador queda lo mismo. 6, 2, menos 3, menos 1. Bien. Diagonal principal, 6 por 5, menos contradiagonal, menos 2 por 15. Separamos el término, esto nos queda 30, menos 30, y acá nos va a quedar lo mismo que tenemos allá, menos 6 más 6. Y entonces nos va a dar 0, 0 sobre 0. Por lo tanto, quiere decir que esta recta es la misma que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque no encontré solución. No hay solución. Entonces, cuando se nos plantea este tipo de sistemas, donde nos dan 0 sobre 0, podemos decir que la solución es
En este caso, son soluciones, es un sistema que tiene infinitas soluciones, compatibles, tiene solución, pero no sabemos cuál, indeterminada. Profe, Sí, cuando dice que tiene infinitas soluciones, usted cuando lo grafica es cuando la línea está encima de la otra, ¿no? exactamente, exactamente. Fíjense que el procedimiento sigue siendo el mismo, pero ahora me voy a ir al graficador para que ustedes lo vean. ¿Qué pasa con estas gráficas cuando vamos a limpiar la pantalla? Y vamos a escribir las dos ecuaciones. 6x menos 3y. Ay, no. Puse 6x menos 3y igual a 15. Y le doy Enter. Ahí está la gráfica. ¿La ven? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora profe. vamos a copiar la otra ecuación. 2x menos y menos y igual a 5. igual a 5. Perfecto. Fíjense, la gráfica marrón y la gráfica azul coinciden. A estas rectas se las llama rectas paralelas coincidentes. ¿Sí? Entonces, ¿en cuántos puntos se cortan o se tocan? En infinitos puntos. Porque la recta es una sucesión infinita de puntos. Entonces, por eso decimos que al ser rectas paralelas coincidentes, ¿se cortan? Sí. Entonces es determinado. ¿Pero en cuántos puntos? No sé, en infinitos. Entonces es indeterminada la solución. O sea, cualquier número que nosotros metamos en X y en Y, nos van a dar la solución. ¿Sí? Nos van a dar verificar la igualdad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí. A ver, ¿qué quise decir? Que hay infinitas soluciones. Está bien, pero si yo les dije cualquier valor de X, cualquier valor de Y que yo ponga allí, van a coincidir en darme la igualdad tanto para X como para Y. Voy a Claro, si dejar. reemplazamos los valores, cualquiera sea el valor que pongamos, va a coincidir. Exactamente. En algún punto coincide. No, todos los puntos coinciden. Todos los puntos. Por eso tiene infinitas soluciones. O sea que va a existir infinitos pares de valores, puntos en el plano, que me van a dar la igualdad. A ver, vean. Para eso, tenemos que ver cuánto tendría que valer la X, cuánto tendría que valer la Y para tener la igualdad. Vamos acá. 6X menos 3Y igual a 15. Supongamos que la X vale 1. ¿Cuánto tendría que valer la Y? Serían 6 por 1 menos 3 por Y igual a 15. Entonces me quedaría menos 3Y igual a 15. Estoy tratando de averiguar cuáles son los puntos de las rectas, ¿sí? Que pertenecen a esas rectas que coinciden. Entonces la Y tiene que valer 15 dividido en menos 3. La Y tiene que valer 5. Entonces, una de las soluciones va a ser el par ordenado X igual a 1 y igual a 5. Veamos si es verdad. ¿Qué hacemos? Controlamos, hacemos la... ¿No sería menos 5, profe? Ah, ¿menos 5 era? Perdón. Sí.
Porque era 15 sobre menos 3. Sí, sí, sí. Entonces, 2x menos y igual a 5. Si esto es solución, esta igualdad se tiene que mantener. Entonces, veamos. 6 por 1 menos 3 por menos 5 nos tiene que dar 15. 6 por 1 son 6 y menos por menos más 15. Más 6 me da 21, ¿no? Algo, tengo un error de signo. Me parece que faltó ese cuando No pasó el 6, 6 por profe. 1, el 6, ¿A dónde Cuando no? despejó. cuando despejo. Ah, no pasa el 6. Perdón, a ver. Déjame ver qué hice más. A ver, 6x menos 3y igual a 15. Dijimos que la x le damos el valor de 1. Nos queda 6 por 1 menos 3y igual a 15. Entonces, tenés razón, pasa el 3. Menos 3y igual a 15 menos 6. Ahí está. Entonces, y va a ser igual a 15 menos 6, 9. 9. Dividido en menos 3, y vale menos 3. Entonces, acá es menos 3. Tienes razón, me comí ahí el 6. Por eso estoy tan gordo, me como todos los números. A ver, 6 por 1 menos 3 por menos 3 me tiene que dar 15. 6 más 9 me da 15. O sea que esta solución verifica esta igualdad. Y ahora veamos, 2 por 1 menos 3 me tiene que dar 5. 2 menos por menos más y me da 5. O sea que ese sería una de las infinitas soluciones que podemos trabajar nosotros. Supongamos que yo elija que la x, esa, ya, bueno, perdón, no me están saliendo las curvas. Entonces, supongamos que al mismo sistema le busque otra solución. Antes que plantearlo al sistema, busquemos la solución 6 le demos a la x el valor de 0. 0 menos 3y igual a 15. Porque la x me va a condicionar la y, porque pertenecen a una recta, no a cualquier punto del plano, sino a los puntos de la recta, ¿no? Por eso es que yo tengo que darle o a y o a x un valor para encontrar el valor que le corresponde en la otra incógnita. Esto nos da 0 menos 3y igual a 15. Entonces, si yo divido en menos 3 y divido en menos 3, esa es la famosa ley uniforme. Si yo a este miembro lo divido en menos 3, esto me dio 0, por eso lo borré al 0, ¿sí? O lo pongo al 0 y lo divido. Divido este miembro por menos 3, el segundo miembro también lo divido por menos 3. Hago que la balanza se equilibre. Esto nos da 0, esto nos da y esto nos da menos 5. Entonces, una de las soluciones sería plantear que la x valga 0, y si la x vale 0, la y vale menos 5. Entonces, veamos si es verdad. Hacemos la comprobación, copiamos el mismo sistema. 6 por 0 menos 3 por menos 5 es igual a 15. Esto nos da 0 y esto nos da más 15. ¿Es igual a 15? Sí. Entonces allí ya tenemos la verificación de la primera ecuación. Y ahora 2 por 0 menos 5 es igual a 5. 2 por 0, 0, más 5 es igual a 5. 5 es igual a 5. Entonces,
me dan las dos ecuaciones. Se tiene que verificar en las dos ecuaciones. Algo que hacen los alumnos, verificar en una sola ecuación, y muchas veces las soluciones no verifican las dos ecuaciones. Es importante que ustedes hagan la verificación en las dos ecuaciones. O sea que en un sistema no les puede ir mal porque pueden controlar, verificar, comprobar que estos valores que yo pongo aquí, X e Y, verifiquen la igualdad. Y así podríamos tener infinitos puntos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Y a ver si planteamos algún sistema que no tenga solución. No sé si ahí tienen ustedes en el apunte que no tenga solución, que sean rectas paralelas. A ver si tengo yo acá uno. A ver. No, este no es. A ver. No tengo acá el tema de ecuaciones. Si ustedes tienen ahí el apuntito, me dictan un sistema que sea incompatible. Puede ser que alguien lo mire el apunte. No, nadie lo puede mirar. Puede ser, profe, 6x menos 3y igual a 15. 6x menos 3y igual a 15. Igual a 15. El sistema incompatible. Incompatible. Bueno, a ver, dígamelo, Andrés. Sergio, profe. Es la que tenemos ahí escrita, ¿no? Este es compatible indeterminado, porque se tocan las rectas, pero se tocan en infinitos puntos, tiene infinitas soluciones. Ahora, ¿cuándo va a ser incompatible? En este caso nosotros tenemos la gráfica de una recta R1 y encima la otra recta R2. O sea que R1 es igual a R2. Son expresiones equivalentes. ¿Sí? En realidad, si yo a la primera, a la segunda la multiplico por 2, obtengo la primera, o sea que estoy hablando de la misma recta, de la misma ecuación. Ahora, ¿cuándo un sistema es incompatible? Cuando nosotros vamos a tener rectas paralelas. Entonces, bueno, más o menos, supongamos que son paralelas. Entonces, en este caso, la recta R1 y R2 no se van a cortar nunca. Por lo tanto, este es un sistema incompatible. Porque lo que trata de encontrar la resolución de todos estos métodos es encontrar el punto donde se cortan estas rectas. Si no se cortan o se cortan en infinitos puntos. Entonces, cuando es incompatible, no hay solución. Dime, Andrés, ¿cuál era el sistema? Sergio, profe. Sergio, perdón. Andrés se había retirado. Sí, es cierto. Sistema incompatible, bueno, lo que hice acá, un ejemplo, allá la solución. Sí. 6x menos 3y igual a 15. Sí. Y abajo tiene 2x. Va. Abajo del 6. 2x menos y igual a 1. Igual a. Igual a 1. Igual a 1. 2x menos y igual a 1. Bien. Hagamos el sistema. Hagamos la x. La x la reemplazamos por los términos independientes. 15 y 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y menos 3, menos 1. Las x con las x, las y con las y. 6, 2, menos 3, menos 1. Diagonal principal. 15 por menos 1,
menos 15. Menos 15. Menos. Diagonal secundaria. Nos queda 1 por menos 3, menos 3. Vamos acá. 6 por menos 1 me da menos 6. Menos 6. 2 por menos 3, menos 6. ¿Sí? Entonces acá yo tengo que hacer menos 15 más 3 sobre menos 6 más 6. Y acá estos dos se cancelan y me queda 18 sobre 0. Y un número dividido en 0 no tiene solución. Fíjense, acá nos daba 0 sobre 0. Y acá nos da un número dividido en 0. Si yo encuentro la letra I va a ser la X como está. 6, 2. Y la I la reemplazo por el término independiente. 15, 1. Y el denominador sigue siendo, ya lo ponemos acá, que es 0. Entonces acá diagonal principal, 6, menos diagonal secundaria, 30. Nos da un número en el numerador, pero el 0 en el denominador y la división por 0 no tiene solución. Entonces acá nos da menos 24. Y esto nos da que no existe, perdón. No existe para los reales. Voy a poner acá, no existe para los reales. No existe, ay, por Dios, para los reales. Entonces, en este caso estamos en presencia de dos rectas que son paralelas. Si nosotros las graficamos en un sistema gráfico, un sistema de ejes coordenados, nos van a dar dos rectas de este tipo. Entonces, por eso yo les pedía que bajaran un graficador para que vayan practicando y vean los tipos de ecuaciones. Porque después yo les voy a explicar cómo podemos hacer para, sin hacer el gráfico, despejando la letra I, encontrar si son paralelas, coincidentes, paralelas no coincidentes, o si se cortan, tienen distintas inclinaciones y se cortan en un punto. ¿Se entiende? Sí, profe. Quedo regulando bajito. Bueno, entonces, hoy repasamos. Hoy vimos método de sustitución, cómo se resuelve, y método de determinante o regla de Kramer. El beneficio que tiene la regla de Kramer es que trabaja con coeficientes, pero hay que llevarlo a la forma como habíamos planteado, ya la borré, las X, las Y y los términos independientes, ¿sí? Trabaja únicamente con coeficientes numéricos y nosotros sabemos encontrar el determinante. En este caso, tenemos un determinante en el numerador y un determinante en el denominador. El determinante delta de X sobre delta general, delta de Y sobre delta general, ¿sí? Y el método de sustitución, tenemos tenemos que analizar dos situaciones. Primero tenemos que darle numeritos o ponerle primera y segunda ecuación. En una de las ecuaciones despejamos una incógnita y sustituimos en la otra que no hemos utilizado. Al sustituir nos va a quedar una ecuación con una sola incógnita. Resolvemos lo que podamos resolver, propiedad distributiva, simplificación, cancelación, y una vez que ya se ha resuelto todo, juntamos para un lado los términos que no tienen la incógnita y para el otro lado todos los términos que tienen la incógnita, en ambos miembros de la igualdad. Entonces, a partir de allí encontramos una incógnita y la reemplazamos en la incógnita que ya estaba despejada para hacer la sustitución. Pueden reemplazarla en las ecuaciones del sistema, también pueden reemplazarla y les va a dar la misma solución. Entonces,
allí tenemos planteado los 5 métodos de solución de sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Bueno, con esto terminamos. Quiero que ustedes lo practiquen, lo vean y vayan haciendo ejercicios porque se va a complementar. Elegir un método, resolverlo y graficarlo. Entonces, acuérdense que se van complementando, se van integrando los contenidos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, nos estamos viendo entonces